Vamos a estar estudiando este día en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 1 al 5. De los versículos 1 al 5 es donde vamos a estar este día estudiando la palabra de Dios. Si trajeron sus Biblias, ábranlas por favor en Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 1 al 5. Y vamos a hablar acerca del testimonio de Dios. El testimonio de Dios es el tema que vamos a estar tocando este día. Una de las cosas que a mí me encanta es escuchar testimonios. Escuchar testimonios. De todas clases, de todos colores y de todos sabores. No necesariamente quiere decir que son testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, que son los mejores, ¿no? De lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que vienen a mí y comparten conmigo su testimonio respecto a quiénes eran ellos y qué es lo que son ahora, después de que invitaron a Jesús a entrar en su corazón e hicieron una confesión de fe. Y le declararon Señor de su vida. Es algo glorioso, de verdad, mirar quiénes eran ellos y saber qué son ahora en Cristo Jesús. Pero igual hay muchos testimonios, tales como hay personas que cuentan y me dicen a mí, hey, ¿sabes qué? Yo salí de la nada. Mi familia era la más pobre del pueblo. Y mira, a través de los estudios, a través de mi arduo trabajo y a través de todas las cosas que he tenido que sufrir, he tenido que pasar, he podido superarme y he llegado ahora a vivir una vida cómoda. No solamente yo, sino mi familia, y he tenido la oportunidad de ayudar a otros, inspirándoles a ellos a seguir mi ejemplo. O sea, ese es uno de los testimonios que me encanta oír. Y algo que siempre a mí me gusta es darle a las personas ánimo, ayudarles, decirles, hey, ¿sabes qué? Si tú quieres superarte, lo puedes hacer. Todo en la vida requiere sacrificio y toda la vida requiere un cambio. Si quieres tú el día de mañana ser un ingeniero, pues tienes que ir a la escuela. Y vas a contar del día que estabas sentado en tu sofá mirando la novela y de repente sentiste en tu corazón el superarte y dijiste, ¿sabes qué? Voy a dejar la novela a un lado y me voy a ir ¿a dónde? Me voy a ir a la escuela y voy a enrolarme en la escuela de ingeniería. Y voy a ser mi ingeniero. Y ya después del curso de los años, 5, 6, 7, 8 años, terminas tu carrera y ahora miras a otra persona que está mirando televisión sentada en su sofá y le dices, hey, ¿por qué no te superas? ¿Por qué no te superas? Y la persona te escucha y entonces le comienzas a compartir tu testimonio, lo que tú hiciste para poder lograr y para poder llegar a donde estás ahora. Pues en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Dios en su infinita misericordia nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado las Sagradas Escrituras, quienes están llenas, pero llenas del testimonio de Dios y de las cosas gloriosas y maravillosas que Él ha hecho a través de los años en infinidades de personas, miles de personas, y cuántas vidas han sido cambiadas y transformadas por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el cual murió en una cruz para dar a nosotros vida y vida en abundancia. Por ello es que este día, hermanos, nosotros estamos gozosos. Porque Jesús, el Hijo de Dios, estando delante de aquellos escribas, fariseos y saduceos, doctores de la ley, hombres que conocían las Escrituras, pero que no había habido ningún efecto en el corazón de ellos, Jesús les dice a ellos, ¿queréis escuchar mi testimonio? ¿Queréis saber de quién soy yo y lo que Dios ha hecho? Y dice, entonces vayan a las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
sea la persona que no quiere venir a Dios después de escudriñar la palabra de Dios y mirar lo que Dios tiene para nosotros en la Escritura, hermanos, definitivamente no podemos hacer nada por ellos. Porque la relación íntima y personal que tenemos con Dios es, como dijimos, personal. No depende de papá, no depende de mamá, no depende de nadie. Por ello es que el día de hoy, al presentar a esta criatura ante el Señor, los padres se comprometen a enseñarle a este niño los caminos de Dios hasta que él tenga noción y pueda discernir por sí solo el bien y el mal. Y entonces educarse y instruirse en los caminos de Dios. Pero mientras tanto, papá y mamá son responsables ante Dios por la enseñanza y la crianza de esta criatura. Y el testimonio que el Señor nos deja está en su palabra. Ahora, la semana pasada, Dios nos habló de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. Por ello es que el día de hoy Pablo nos va a hablar de el testimonio de Dios y los errores que se pueden cometer al presentar el evangelio. Eso es lo que vamos a mirar. Así es que nuestro primer punto el día de hoy es el gran error. Ese es nuestro primer punto que vamos a mirar este día. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Corintios, simple y sencillamente les dice a ellos, cuando yo fui a ustedes a anunciarles el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, a anunciarles a ustedes el testimonio de Dios, a predicarles a ustedes las escrituras, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Te has preguntado por qué el apóstol Pablo hace este tipo de comentario? Porque si vamos nosotros al libro de Hechos, capítulo 17, comenzando de los versículos 17 en adelante, encontramos lo que nosotros podemos ver como el gran fracaso de la exposición del evangelio en el apóstol Pablo. El gran fracaso. El gran fracaso. Y lo vamos a ver por qué. Porque vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 17, y vamos a escudriñar estos versículos para ver dónde falló el apóstol Pablo y de qué manera presentó él el evangelio, que no pudo establecer una iglesia en Atenas, que no pudo él dejar una iglesia establecida en ese lugar por el simple y sencillo hecho de que falló. Hizo una mala exposición de la palabra de Dios respecto al criterio no nuestro, porque respecto a nuestro criterio fue una gran exposición. Pero respecto al criterio de los filósofos, como lo eran los griegos de aquel entonces, los romanos, como lo eran los judíos, que fueron los que escucharon el mensaje de los labios del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no pudo establecer una iglesia en Atenas por el hecho de que se puso al nivel de ellos. Se puso al nivel de ellos. Si es de que en el versículo 17 de Hechos capítulo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, escucha, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, usó de mucha sabiduría, usó de muchas palabras. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Acá podemos ver al apóstol Pablo en acción.
haciendo lo que mejor sabía hacer, predicar como ya le era de costumbre. Su primer lugar de predicar al llegar a una nueva ciudad era en las sinagogas de los judíos. En las sinagogas de los judíos es donde él llegaba a predicar. Cuando nosotros vamos a exponer la palabra de Dios o le vamos a presentar el evangelio a alguien, vamos con los que conocemos. Primeramente comenzamos con los de nuestra casa. Les hablamos del cambio y la transformación que Dios en su infinita misericordia ha hecho en nuestras vidas y el plan que Dios tiene para sus vidas si abren su corazón a Cristo y le aceptan como su Señor y su Salvador. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Estaba presentando el evangelio a los judíos, a los de su pueblo, primeramente. Pero después podemos ver que también le presentó el evangelio a los filósofos, los cuales tuvo que hacer uso de palabras persuasivas. Porque estaba hablando con filósofos y siendo que el apóstol Pablo era un hombre sumamente educado, sumamente estudiado, o sea, se podía poner a la par de ellos y les podía hablar a ellos de una manera filosófica. Porque el apóstol Pablo tenía la capacidad y tenía las herramientas para hacerlo. Y por ello es que se puso al nivel de ellos. Y al ponerse al nivel de ellos y comenzar a predicarles el evangelio, todos ellos se confundieron. Y se preguntaron, ¿qué es este palabrerío que trae a nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere decir? En el versículo 19 de Hechos 17. Y dice, tomándole, le trajeron al Areópago, o sea, le trajeron al estadio donde ellos estudiaban, el lugar donde hablaban acerca de la filosofía. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. La última novedad. Y acá podemos ver que se le abrió una gran puerta al apóstol Pablo para la exposición del evangelio. Si a nosotros se nos abre una puerta para la exposición del evangelio, nosotros tenemos que hablar de Cristo, de la obra de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hablar de que Jesús tomó forma de hombre y en la condición de hombre murió en una cruz. Y con su sangre nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados. Después de morir en la cruz, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en la tumba. Y después, al tercer día, Jesús resucitó. Y al resucitar nos dice la Escritura que ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y desde ahí nos dice la Escritura que intercede por todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Por ello, esa fue la oportunidad que se le presentó al apóstol Pablo. Pero si te darás cuenta, el apóstol Pablo va a usar ¿de qué? Va a usar de filosofía. El apóstol Pablo va a usar y va a hablar acerca de la creación. Que todas estas cosas son maravillosas, son gloriosas. Para nosotros es una gran enseñanza. Porque todas estas cosas son necesarias. Después de que hayas invitado a Cristo a entrar en tu corazón y sea Señor de tu vida y entiendas de dónde existen y de dónde vienen todas las cosas. Porque Dios lo ha establecido. Pero mira cómo el apóstol Pablo maneja el asunto. En el versículo 22 de Hechos 17, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos,
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, él está tratando de presentar a Dios, pero no está hablando de Jesús. Al cual también yo os anuncio, dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Pablo usa de su conocimiento de la creación para poder llegar a ellos, para poder entrar en su mente y ayudarles a razonar. Pero ahora entendamos algo. ¿Quién es el que hace el cambio y la transformación en la vida de una persona? ¿No es acaso el Espíritu Santo? ¿No acaso nos dijo Jesús cuando no os vayáis de Jerusalén, sino quedaos acá? Porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Y dice, y recibiréis poder para hablar las maravillas de Dios. Para hablar acerca de la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es el poder que iban a recibir. Y es el poder que el apóstol Pablo recibió. Pero ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, de una manera sabia, creyendo él que poniéndose al nivel de ellos los iba a convencer, se puso él también filosófico. Y al ponerse filosófico, usó el uso de al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Para ti, para mí, este mensaje es excepcional, es maravilloso, es glorioso. ¿Por qué? Porque nos habla de nuestro Dios, de nuestro Dios creador de todas las cosas. Pero para estos hombres no era así como él tenía que presentar el evangelio. Por ello es que fracasó en Atenas. Y al fracasar en Atenas, ahora regresa a donde, ahora va a Corinto. Y en Corinto, él dice, ¿sabes qué? No vuelvo a cometer ese mismo error. Ahora solamente voy a presentar a Cristo y a Cristo crucificado y nada más. Es lo único que voy a hacer. Continuamos viendo en Hechos 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, como cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, escucha lo que dice acá, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, no está citando escritura, está citando poetas de los tiempos, los cuales eran muy famosos y a los cuales la gente seguía por su manera de exponer la filosofía de aquel mundo conocido. En el versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Acá se vuelve a enredar citando a estos poetas. Pero en el versículo 30, continuando en Hechos 17, pero Dios, escucha, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, escucha, por aquel varón. O sea, ni siquiera usa el nombre de Cristo. Dice, por aquel varón a quien designó
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Acá Pablo deja afuera el nombre de Jesús. No menciona la cruz, ni cómo murió aquel varón del cual hace mención. Pero sí menciona la resurrección. Menciona la resurrección. Para ellos la resurrección era algo inexistente. Resurrección quiere decir que cuando tú mueras, eventualmente vas a ¿qué? A resucitar. Vas a volver a la vida. Vas a volver a la vida. Eso es lo que quiere decir resurrección. La palabra de Dios nos dice a nosotros que tanto justos como pecadores va a llegar el gran día en el cual todos vamos a resucitar. Los que hicieron lo bueno para vida eterna y los que hicieron lo malo para condenación y separación de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Por ello es que el apóstol Pablo presentó a Jesús, presentó la resurrección, pero no presentó la cruz de Jesús, ni lo que significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque está usando de palabras filosóficas para poder llegar al corazón y a la mente de ellos. Muchas veces, hermanos, las muchas palabras confunden a nuestros oyentes. Tenemos que ir al grano, tenemos que hablar la verdad, tenemos que decir que Jesús es el camino, Jesús es la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Solamente a través de Jesús, porque así nos lo enseña la Escritura, así nos lo enseña la palabra de Dios. Continuando en Hechos 17, versículos 33 y 34, dice, así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Donicio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Estamos hablando que este hombre, Pablo, está enseñando a cientos de personas. Porque se congregaban, se reunían en el medio de la ciudad. ¿Para qué? Se reunían en el medio de la ciudad para decir o oír algo nuevo. Y todos estaban atentos a las palabras del apóstol Pablo. Pero por usar de tantas palabras, hacer uso de la filosofía, falló, fracasó. Ahora lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. ¿Por qué razón nos puede ocurrir a nosotros lo mismo? Por el simple y sencillo hecho de que cada uno de nosotros, escucha, cada uno de nosotros está llamado a hablar acerca de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No estamos acá para adornar el mensaje, ni estamos acá para agregarle al mensaje. Simple y sencillamente, la palabra de Dios nos dice a nosotros que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, dice que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para vida eterna. Así es de que es bien sencillo el mensaje. Y el apóstol Pablo, simple y sencillamente, él les dice a los de Corinto, no más vuelvo a cometer ese error. ¿Por qué? Porque las muchas palabras confunden a los oyentes. Así es de que dice él, de hoy en adelante voy a dejar que la palabra de Dios hable. Y voy a hablar solamente acerca del testimonio de Dios. Voy a hablar solamente acerca del testimonio de Dios y no más voy a usar de palabras, excelencia de palabras y excelencia de sabiduría. No, voy a presentar a Jesús y nada más a Jesús. El resto sale sobrando. La palabra testimonio
marturion en griego, es principalmente subjetivo o teniendo que ver especialmente con la experiencia personal de un predicador o de una persona. De una persona. Pablo tuvo una experiencia personal con Jesús en el camino a Damasco. Pablo sabía de Jesús, conocía a Jesús. Y al tener esa experiencia personal con Jesús, él sabía que lo único que tenía que hacer es hablar de Jesús. Veamos la experiencia de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3, donde nos dice la Escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Perseguir las iglesias. Perseguir las iglesias. Y al perseguir las iglesias, ¿perseguía a quién? A la cabeza de la iglesia, a Jesús. Y Jesús tuvo que bajarlo de su caballo, tuvo que traerlo a la realidad y hacerle saber, hacerle mirar que en Él está la vida, en Jesús está la vida. Por ello es que de acuerdo al diccionario Real Academia Española, testimonio es prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Verdad de algo. En la palabra de Dios encontramos la prueba. ¿La prueba de qué? La prueba de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo a morir por los pecados de aquellos que ponen su fe y esperanza en Él. Miramos la justificación, en otras palabras, miramos que Dios nos declara a nosotros justos, aún siendo pecadores, cuando decimos: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Y en ese momento Dios te declara justo. No importa qué clase de vida hayas vivido, no importa qué clase de cosas hayas hecho y no importa qué clase de cosas vayas a hacer en el futuro, Dios con la sangre de Jesús cubre todos tus pecados, borra todos tus pecados y te da una nueva vida en Cristo Jesús. Por ello dice la Escritura: he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas, absolutamente todas las cosas son hechas nuevas. Por ello, la comprobación es el cambio de las personas y el cambio que hay en la vida de una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. La prueba del testimonio de Dios la podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23. La prueba del testimonio de Dios la podemos mirar en Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque la Escritura nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Jesús es el que nos justifica a nosotros. Jesús es el que nos declara justos delante de Dios. Y en Él está la justificación. Continuando con nuestro siguiente punto. Punto número 2, la corrección del error. La corrección del error. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: pues me
me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo dice, aprendí mi lección. Aprendí mi lección, no más voy a usar de sabiduría humana. No más voy a usar de palabras pomposas. Sino que de ahora en adelante, lo único de lo cual yo voy a hablar va a ser de Jesús. De lo único que yo voy a hablar es acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque en ello está la verdad. Y en ello está el mensaje. La idea en el griego es, la única cosa determinada que me propuse saber entre vosotros era conocer a Cristo Jesús, o sea, su persona, y a Él crucificado, o sea, su oficio, no ensalzando sobre el trono terrenal de David, sino crucificado, sepultado, resucitado al tercer día y sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los redimidos por la sangre de Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso es lo único que voy a hacer. Esa va a ser mi única misión. La persona de Cristo es el oficio de Cristo, constituye la esencia del Evangelio y eso es lo que Pablo le dice a ellos. Yo les voy a predicar la esencia de Cristo Jesús. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la fórmula para no errar. La fórmula para no errar. 1 Corintios 2:3 dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A diferencia de su visita a Atenas, donde se presentó como el gran filósofo, acá se presentó como una persona que no sabía nada, más temerosa de Dios. Temerosa de Dios. ¿Por qué tenía temor? ¿Por qué tenía temor el apóstol Pablo? Por lo mismo que lo tenemos todos los que enseñamos la palabra de Dios. Para mí el errar acá en el púlpito significa desviarles a ustedes de la verdad. Y Dios me va a mí, me va a demandar. Me va a demandar mi presentación, mi exposición de la palabra de Dios. Va a demandar de mí mis palabras, lo que yo dije, lo que yo enseñé. Tengo que darle cuentas a Dios. Para mí es de suma importancia que cuando yo hablo acá, no soy yo, sino es la palabra de Dios. Que yo no les dé a ustedes palabras que les emocionen, que les levanten el ánimo, que les den esperanza. No, que les dé yo a ustedes la palabra de Dios. Es lo que yo debo y necesito hacer, porque si no, de otra manera, yo voy a caer en el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo estaba rodeado ¿de qué? Estaba rodeado de personas que les encantaba la filosofía. Querían que el apóstol Pablo hiciese uso de sus conocimientos y hablase a manera filosófica. Pero el apóstol Pablo dice, no vuelvo yo a cometer ese gran error. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17, en el versículo 34, nos dice que en Atenas apenas si algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros, o sea, unos cuantos. Y él sentía el peso, ¿qué? Sentía el peso del error. Y al sentir el peso del error, le entró gran temor. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo nos deja estas palabras y nos dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escucha, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos, dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. No quiere decir que todos los días tenemos que arrepentirnos y todos los días pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón. No, quiere decir simple y sencillamente que si tú eres carpintero, pues mantente haciendo carpintería. Si eres plomero, pues mantente haciendo plomería. Si eres electricista, pues mantente haciendo electricidad. Y si eres cristiano, mantente en los caminos de Cristo. Camina conforme a los mandamientos y estatutos establecidos en las Sagradas Escrituras. No conforme a la filosofía humana, no conforme al conocimiento humano, no conforme a las teorías del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Por ello es que él estaba sumamente temeroso. Tanto era su temor que Jesús mismo tuvo que venir a alentarle. Tuvo que venir a levantarle el ánimo. En Hechos capítulo 18, en el versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él tenía miedo. ¿A qué? Tenía miedo a hablar cosas que no fuesen con la palabra de Dios, o ponerse al nivel de ellos. Porque al ponerse al nivel de ellos iba a dejar la verdad. Y al enseñar la verdad, o sea, hablar de Cristo y Cristo crucificado solamente, entonces los demás iban a estar en contra de él. Y dice Jesús: no te apures, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo te ayudo, yo te esfuerzo, yo te doy ánimo. Y esa es nuestra vida, ese es nuestro diario caminar. Cuando tú te levantas, no pienses que te levantes porque eres una persona joven y fuerte y vigorosa. No, te levantas porque Dios te da el ánimo, te da las fuerzas, te da la energía para levantarte. Acuérdate que en Él está la vida. En Dios está la vida. Y Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Cuando te levantes, dile: gracias, Señor, por un nuevo día. En ti encomiendo todas mis actividades. Guía mis pasos, guarda mis ojos, guía mi camino. Líbrame de entrar en lugares donde no deba de entrar, y cierra mi boca para no decir cosas que no debo de decir. Eso es lo que Dios quiere y pide y desea de nosotros. Continuando en el versículo 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, escucha, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. O sea, la fórmula para no errar es el no hacer uso de palabras persuasivas. Persuadir lo podemos ver como facultad, virtud o eficacia para convencer a las personas. Y eso somos nosotros, tratando de hacer uso de estas facultades, tratar de hacer uso de estas virtudes, de que eres un buen comunicador, de que eres una persona que puedes convencer a cualquiera, de que eres un buen vendedor, que puedes vender hasta lo que no te imaginas, porque eres una persona persuasiva. Y dice el apóstol Pablo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas. Yo no les vine a vender nada, no les vine a vender absolutamente nada. Lo único que yo vine es a modelar lo que es un hijo de Dios, caminar de acuerdo al Espíritu y el poder que emana de Él.
el poder que emana del Espíritu. Porque podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino sobre el aposento alto, donde aquellos 120 hombres y mujeres estaban reunidos orando y hablando con Dios, cuando de repente nos dice que vino sobre de ellos, ¿qué? Vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Y cuando vino sobre de ellos el Espíritu Santo, dice que lenguas les fueron repartidas y cada uno de ellos hablaba las maravillas de Dios. Hablaba las maravillas de Dios en diferentes lenguas. O sea, cuando el Espíritu viene sobre nosotros con poder, el Espíritu viene sobre nosotros no para emocionar a la gente, viene con poder para nosotros para enseñar a la gente y hablar las maravillas de Dios. Hablar las maravillas de Dios. Es por ello que al presentar el Evangelio, el mensaje tiene que ser: Dios te ama. Y por amor a ti envió a su Hijo al mundo en forma de hombre para morir por los hombres. Fue crucificado y con su sangre nos limpia de todo pecado. Fue sepultado como lo seremos nosotros el día que se llegue nuestra muerte. Resucitó al tercer día de la misma manera que un día en el futuro todo aquel que muera igual va a ser resucitado. Como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Así es de que si Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, simple y sencillamente quiere decir que cuando Él se sentó es porque la obra había sido terminada. ¿Sí o no? Si tú sabes que tienes que hacer, tienes tarea o tienes trabajo en tu casa, ¿llegas y te sientas? No, ¿verdad? Llegas, te levantas y agarras la escoba y limpias, sacudes y no paras de trabajar en esa casa hasta que terminas el trabajo. Al Jesús sentarse a la diestra de Dios Padre, quiere decir que Él terminó la obra redentora. O sea, terminó la obra redentora. O sea, que todo aquel que en Él cree y pone su fe y esperanza en Cristo Jesús, ahora puede venir al Padre a través de Jesús. A través de Jesús. En conclusión, ¿cómo aplicamos lo que nos dice Pablo en estos 5 versículos? Cuando Cristo viene a tu vida y tú le invitas a entrar en tu corazón, no necesitas de palabras persuasivas. Lo que necesitas es que otros vean lo que Cristo ha hecho en tu corazón. Es lo que necesitan ver en ti y en tu persona. O sea, la demostración del Espíritu y el poder de Dios que se hace evidente en aquel que es un siervo de Dios, uno que ha sido redimido, lavado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que cambia y transforma la vida. Tú me puedes venir a mí a hablar de Cristo y decirme que eres cristiano, pero si tu comportar no es de un hijo de Dios, tus palabras no tienen ningún peso. Lo que realmente tiene peso y lo que realmente tiene valor es tu caminar, es tu testimonio. Por ello es que el tema de hoy, el testimonio de Dios, nos habla acerca de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha demostrado, de la obra gloriosa y maravillosa que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es de la manera que tú y yo podemos aplicar esta enseñanza. No hablando, hermanos, con palabras persuasivas, sino viviendo en santidad y pureza, caminando en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a concluir nuestro servicio en oración. Vamos a concluir nuestro servicio en oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a eliminar toda distracción a nuestro alrededor y vamos a pedir a Dios en este momento algo especial. Padre, te doy gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra nos has demostrado el testimonio tuyo acerca de la redención, la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. Y cómo nos lo has dejado en tinta y papel para que el día de hoy nosotros, Padre, sigamos el ejemplo en tu palabra. No el ejemplo del hombre, sino el ejemplo en tu palabra. El ejemplo de Jesús, tu Hijo, el cual no escatimó ni aún su propia vida, sino que fue a la cruz, murió en la cruz, fue sepultado, y al tercer día resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y desde ahí, desde ese lugar, ahora Él intercede por nosotros. Si este día estás acá en este lugar y no has invitado a Cristo a entrar en tu corazón y no le has declarado Señor de tu vida, no tienes que hacer nada especial. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y te pido que seas Señor de mi vida. Te agradezco por perdonarme y por ahora darme el don de la vida eterna en tu obra consumada en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Jesús, por ahora venir y entrar en mi corazón y ser Señor de mi vida. Ahora te pido que me ayudes a caminar en santidad y verdad. Ahora te pido que abras mi entendimiento para poder mirar en tu palabra esa gran verdad que me ayudará a crecer en sabiduría y conocimiento de quién tú eres. Si tú has hecho esa confesión de fe, la Escritura nos dice en el libro de Lucas que los ángeles están en este momento celebrando, haciendo fiesta. Déjame orar por ti, Padre. Si aquí en este lugar hoy día alguien ha hecho esta confesión de fe y ha invitado a Cristo Jesús a entrar en su corazón, te pido, Padre, por ellos. Que tú, mi Dios, que les has ya sellado con tu Santo Espíritu, oh Padre mío, les ayudes, mi Dios, a buscarte con todo su corazón, cuerpo y alma, a buscar un lugar donde les enseñen la palabra, les enseñen la verdad, a buscar un lugar donde puedan crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres y cuánto les amas a ellos y cuál es el plan perfecto y glorioso y maravilloso que tienes tú para sus vidas. Ayúdales, Padre, y guíales con la diestra de tu justicia. Y bendícenos al resto de este día. Llévanos con tu bendición a casa, Padre, y en el resto de la semana guárdanos en el hueco de tu mano y guía nuestros pasos. Te lo pido este día en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios.